Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en el primer observatorio de reedificación. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias también a los participantes porque el debate ha levantado una expectativa muy amplia y sois muchos los que nos estáis escuchando en este momento desde las pantallas de vuestros ordenadores. En primer lugar, os quería comentar, yo me llamo Margarita Mas, voy a ser la moderadora del debate y quería comenzar pues presentándoos a los participantes. A mi derecha tenemos al presidente del colegio, Jesús Baños Arroyo, que son también los anfitriones del evento. Jesús, este evento nace con vocación de continuidad, ¿verdad? Sí, desde el colegio siempre hemos considerado que nuestra misión era tener en cuenta de todos los agentes que intervienen en la edificación, tanto la administración, los representantes sectoriales, empresas, técnicos y los mismos ciudadanos. Y esta es la foto que hoy arroja el conjunto de los participantes de este primer observatorio. Pues... Este foro, digo que nace desde esa visión de debate y, por lo tanto, de la continuidad, es una de sus características. Si no continuara, no tendría mucho sentido. Iremos planteando sucesivos intervinientes y el vocablo de análisis de los datos nos servirá para obtener y sacar conclusiones de los resultados de estos observatorios. Pues muy bien, seguro que va a ser un encuentro provechoso para todos. También están con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado. Juan Antonio tiene una dilatada experiencia, una dilatada carrera en el mundo de la promoción inmobiliaria residencial. Actualmente es el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España y también es presidente de los promotores de Madrid, Asprima. A la derecha nos encontramos también con Javier Sagüés. Javier Sagüés es director general de la constructora Arpada, una empresa muy sólida que va a cumplir dentro de un par de años, me parece ya como 5 décadas de vida, ¿no? Y también se encuentra Marta Gutiérrez. Marta es CEO de la compañía Signeblock, una compañía que está especializada en ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital para mejorar la gestión mediante la implementación de tecnologías habilitadoras, como pueden ser el blockchain, Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Big Data. Luego Marta nos explicará un poquito más despacio cuál es su trabajo en el sector de la construcción, qué es lo que están haciendo en este momento. Pasamos, si queréis, os quería explicar también cómo vamos a organizar el encuentro. Lo hemos dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque va a ser una rápida mirada a cómo se encuentra en este momento nuestro sector de la edificación. Después vamos a tener un bloque central que va a ser el más fuerte, el más potente, el más importante, que va a estar dedicado a la rehabilitación, relacionado también pues, con este anuncio de los fondos europeos, esta inversión millonaria que va a haber en el sector. Y luego también pues, vamos a hablar de algo muy importante cuando se habla de futuro, que es el tema de tecnología, y terminaremos con unas breves pinceladas de cómo vemos la situación de aquí en adelante, una proyección de futuro. Quiero recordar a todos los que nos estéis siguiendo desde casa que podéis hacer vuestras preguntas por medio del chat. Al final habrá un turno de preguntas. Sí que os pedimos que nos digáis a quién va dirigida vuestra pregunta. Luego, por lo demás, los ponentes, ya hemos hablado con ellos, vamos a hacerles varias preguntas, queremos que sea dinámico y que sean unas preguntas, unas respuestas concisas, pero que vayan directas al grano y que puedan ser interesantes para todos, ¿no? Pues dicho esto, vamos a empezar con el primer bloque, que es un balance.
un balance de dónde nos encontramos en este momento. Jesús, con arreglo a los datos que manejáis en el colegio, ¿cómo ha influido la pandemia en el sector de la edificación en Madrid? ¿Y qué podemos decir también del comportamiento durante estos primeros 4 meses de 2021? Todos los que estamos aquí sabemos que nuestro sector presenta grandes inercias. La situación en marzo del 2020, en el momento del primer confinamiento, el sector de la edificación estaba en un momento de recuperación sostenida. Después de los años de las crisis anteriores, fruto del esfuerzo de todos, los datos ya empezaron a arrojar una foto más optimista con tendencia positiva en ese momento. Este es era evidente que nos permitió sostener a lo largo del 2020 una actividad razonable. Si lo conocemos, porque en el año 2010 se visaron un número de 15.000 nuevas intervenciones. Y a lo largo del año 2020 llegamos a las 12.000 nuevas intervenciones, tramitadas, por lo que nuestra disminución de actividad pues es inferior a la que arrojan otros sectores, pues, fundamentalmente comparando con el sector de la hostelería o turismo. En cualquier caso, el mantener la cifra razonable ha sido fruto del trabajo de todos los que aquí representamos, tanto empresas, profesionales, incluso la administración que se había acomodado. Y en este periodo de los 3 últimos años, en el 19, habíamos gestionado 5.000 visados en el primer trimestre. En el 2020, unos escasos 3.500. Y en 2021 superamos hasta los 4.000 en estos momentos. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la tendencia es de un crecimiento ligero, pero que permite ser optimista. Pues muy bien, muchas gracias, Jesús. Juan Antonio, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de los promotores, ¿cuál sería, podría dar unas pinceladas de cuál es la radiografía actual del sector de la construcción? Lo primero, buenas tardes a todos y mi agradecimiento a Jesús, en nombre del Colegio de Aparejadores, por la invitación a estar con todos nosotros. El balance que hacemos desde el mundo promotor respecto de cómo está la situación actualmente y haciendo una división de cuando empieza la pandemia, la crisis sanitaria en el mes de marzo y donde parecía que se anticipaba un regreso a la crisis de que vivimos en el mundo inmobiliario a partir del 2008, siempre hemos mantenido que esta crisis no es nuestra crisis, esto es una crisis sanitaria y que lleva aparejado, lógicamente, una crisis económica, pero que no está focalizada sobre nuestro sector, está muy focalizada sobre el sector de hostelería y sobre turismo, como estamos viendo, pero las cifras que se vienen arrojando en nuestro sector, tanto de inicio de promociones, donde sí que se ha notado una bajada, pero que obedece más a una filosofía de protección de caja que tienen las empresas, porque tenemos la memoria de lo que ocurrió en el 2008. Entonces, se ha seleccionado muy bien aquellos proyectos que había que empezar porque tenía continuidad y tenía viabilidad y, consecuentemente, esa bajada viene de ahí. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Que vamos a ir viendo cómo poco a poco esta tendencia de subida que ya estamos notando en el inicio de proyectos se va a consolidar. Y con respecto a las ventas, ha sido muy sorprendente porque ocurrían dos situaciones clarísimas. Yo recuerdo en el mes de marzo había una aluvión de llamadas de los medios respecto de qué iba a pasar con el precio de la vivienda y había muchos adelantados que decían que iba a haber unas caídas del 30, del 40% en precio. Yo siempre mantuve en aquel momento que los precios no iban a caer, como así ha sido. Hemos tenido desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre un sinfín de datos que se contraponían unos contra otros, pero finalmente cuando ha llegado el mes de diciembre y ha llegado la estadística del INE, pues hemos visto que finalmente el precio de la vivienda nueva ha subido, que es lo que nosotros estábamos manteniendo, y sobre todo que las ventas han sido muy sostenidas, con lo cual, por dar, digamos, la pincelada de cierre, es un sector que está muy saneado financieramente, es consecuencia de la crisis que pasamos en el 2008, este sector está en ese sentido muy saneado, con unas empresas preparadas ahora mismo para un crecimiento sostenible y sostenido y con una demanda muy potente, donde estamos viendo que todo el producto que se está lanzando en las grandes ciudades pues está comercializando. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Queríamos también preguntar a Javier Sagüez de Arpada. Vosotros tenéis un considerable volumen de obras en cartera en Madrid, ¿no? ¿Cuál sería vuestro diagnóstico de la situación actual?
Pues en el caso del sector de la construcción, yo creo que tenemos que retrotraernos un poco. Si hablamos del 2008, burbuja inmobiliaria, el estallido de la burbuja nos llevó a todos a una situación penosa, de desierto. Continúa hasta el 2015. De 2015-2018 el sector inmobiliario se recupera, está en una situación alcista y a la vez la industria de la construcción lo que le ocurre es que tenemos unas subidas de nuestros costes brutales. Estamos hablando de un 30% en 3 años, aproximadamente de un 9% anual, cuando el negocio de la construcción no da para cubrir estos márgenes. En esa época llevó a una crisis de la construcción, que no la habíamos vivido anteriormente, íbamos arrastrados por el sector inmobiliario y el sector financiero, pero en esos momentos es cuando sí se produce esa crisis de construcción. 2018, 2019, 2020 se empieza a bajar un poco la tendencia inmobiliaria, lo que aprovecha también el sector de la industria a estar más sereno, más tranquilo y además a tener a través de un estocaje de viviendas, tanto residenciales como no residenciales, pues más moderadas, más razonables para la producción nuestra. En el 2020, curiosamente, con la llegada del coronavirus, a la industria de la construcción yo pienso que no nos ha afectado en absoluto. En cuanto a las producciones, las hemos mantenido, porque también es verdad que veníamos con contrataciones desde 2018-2019 del sector inmobiliario, con lo cual esa pequeña caída del sector inmobiliario no nos afectó a nosotros. Y por otra parte, realmente estuvimos parados durante todo este periodo 1 semana y media, concretamente. Los contagios han sido muy pequeños, no lo sé si por estar trabajando al aire libre o porque somos gente un poco rara, no lo sé, pero es verdad que no ha habido mucho contagio en la construcción y también es cierto que es un sector que está muy acostumbrado a poner medidas en la prevención de riesgos laborales, por lo cual tomamos medidas inmediatamente a la situación que nos llegó y podíamos continuar con las producciones. En estos momentos que se prevé, como bien ha dicho Juan Antonio, un cierto optimismo alcista en el 2021-2022 del sector inmobiliario, pues yo lo que creo es que la industria de la construcción está saneada, está preparada y además creo sinceramente que somos una oportunidad para poder tirar del motor de la recuperación económica en esto. Muchas gracias, Javier. Se acaba de incorporar también a esta mesa de debate Mariano Puentes Sedano. Mariano es responsable del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, es aparejador y ha estado también muy vinculado a esta casa durante muchos años, ¿no? Pues nada, buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes. Te queríamos preguntar, durante este periodo, estamos haciendo un balance del periodo de la pandemia, durante este tiempo pues el Ayuntamiento ha tenido que lidiar con meses muy complicados, con un plan de choque sobre licencias, con la modificación de la ley del suelo, con la tormenta Filomena. ¿Cómo ha afrontado estos retos el Ayuntamiento de Madrid? Y también, ¿para cuándo esta nueva ordenanza de simplificación de los trámites urbanísticos? Bueno, pues buenas tardes a todos. La realidad es que para nosotros todo el año 2020-2021 ha sido un reto. Pero ha sido un reto porque lo que ha generado es la necesidad de acelerar lo que ya queríamos hacer en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, la pandemia y todo lo que ha venido a consecuencia de la pandemia ha sido un agente catalizador en la toma de decisiones y sobre todo nos ha ayudado muchísimo a hacer aquello que dijimos que íbamos a hacer, que es trasladar las buenas prácticas de la iniciativa privada a la administración pública. Fundamentalmente realizando auditoría de procesos, modificando los procedimientos administrativos para poner en marcha la ciudad y evitar que la ralentización del sector de la construcción, igual que de la economía, pues sufra lo menos posible en la ciudad de Madrid. Lo cierto es que en pandemia pues, tomamos iniciativas que muchas otras administraciones les costaron tomar a posteriori. Por ejemplo, para mí fue un orgullo en 72 horas desde el momento de que se realizó el confinamiento de toda España, en 72 horas el 100% de la plantilla del área de desarrollo urbano estaba teletrabajando sin parar de producir desde el punto de vista de planeamiento, desde el punto de vista de licencias, pues
pues todo lo que necesitaba la ciudad de Madrid en ese momento, porque el urbanismo yo lo entiendo como una palanca económica de la ciudad y por tanto había que volcarse en la digitalización, en procesos tecnológicos que mejoraran los trabajos del ayuntamiento. También convocamos un comité de expertos para decir qué es lo que debíamos de hacer. Juan Antonio, participó en él, en el que la sociedad civil, la iniciativa privada, orientó al ayuntamiento cómo debía hacer frente a estos retos importantes que nos hemos planteado en el último año. También, sin lugar a dudas, lo que hemos acelerado ha sido todo el desbloqueo que teníamos pendiente, todo el desbloqueo, todas las acciones de puesta en marcha de actividades de actuaciones urbanísticas que han estado paradas en los últimos tiempos, Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del sudeste. Es decir, a efecto de planificación se ha hecho un gran trabajo en el Ayuntamiento de Madrid porque nuestro objetivo era poner a disposición de la ciudadanía oferta de vivienda, y sobre todo trabajar con la iniciativa privada en que ellos pudieran poner también vivienda en la calle, lo que es prácticamente lo que nos demandaba la sociedad. Y además agilizar los trámites administrativos, no solo con esa ordenanza que estamos ya desarrollando, en el que este año va a estar aprobada, en el que se va a producir una tremenda agilización de todos los procesos, que muchos nos han ayudado con la modificación de la ley del suelo, con la implantación de las declaraciones responsables para la primera ocupación y funcionamiento en el uso residencial, pero sí que es cierto que estamos trabajando desde el punto de vista de introducir conceptos novedosos de licencias iniciales para que la iniciativa privada, para que las promociones puedan ponerse en marcha sin esperar todos los trámites urbanísticos o los tiempos de consumo que realiza la administración pública, que al fin y al cabo eso repercute en el consumidor final. Todos los tiempos que asume la administración en la tramitación de un expediente, pues esos son absorbidos, evidentemente, son costes financieros por las distintas promociones y eso al final que lo paga es el ciudadano. Por eso es tan importante la digitalización y la transformación digital de la administración pública, en este caso una administración tan importante como la Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Y bueno, también queremos hacer, para cerrar el bloque, vamos a preguntarle a Marta Gutiérrez para que nos cuente también un poco, durante estos meses de confinamiento, ha habido muchas empresas que han tenido que dar a la fuerza un salto cualitativo en el sector tecnológico, ¿no? ¿Qué nos podéis decir vosotros, y más en concreto sobre el sector de la construcción? ¿Cómo ha sido este proceso? A ver, hay que tener en cuenta que el sector de la construcción, si lo comparamos con otros sectores como pueda ser el bancario, no es de los más digitalizados. Una de las cuestiones que le ocurre al sector de la construcción y le ocurren a todos también muchas veces es la falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías que hay y qué valor pueden aportar para con ello acometer nuevos proyectos que resuelvan problemas de forma diferente. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta y que muchas veces repercuten es el hecho de cuánto me cuesta ese servicio digital, cómo lo implemento, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta el coste de la inversión y el retorno del mismo. Entonces, muchas veces las empresas piensan, es que me voy a meter en una inversión faraónica y esto verdaderamente qué valor me va a aportar. Pero sí que es cierto que en el contexto del COVID, igual que muchas empresas han tenido que adaptar rápidamente, ser capaces de que la gente teletrabajase desde casa, ha habido un gran avance en todo lo que tiene que ver la contratación de servicios en cloud, está cada vez la gente, también las empresas más concienciadas de la importancia de la protección de los datos y lo que es la ciberseguridad. Y igual que ya se habían implementado algunas soluciones en relación con la digitalización, como puede ser el tema de facturación electrónica o procesos internos que hacen que la gestión fuese más ágil, sí que hemos notado un importante aumento en solicitud de servicios que permitan llevar a cabo transacciones con entidades externas, puedan ser clientes, partners, socios, por ejemplo, en relación con soluciones de firma electrónica, de gestión documental, que era algo que a lo mejor antes pues se hacía de una manera más presencial y que ahora claramente, ante la imposibilidad de tener ese contacto directo, están siendo mucho más demandadas. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, pues vamos a pasar a continuación al segundo bloque, que es el bloque central de este encuentro, que va a estar dedicado a la rehabilitación.
Según el plan del Gobierno, va a haber una inversión de casi 7.000 millones de euros, en concreto de 6.820, procedentes del Fondo de la Unión Europea para el trienio 2021-2023, destinados a la rehabilitación con el foco puesto en la eficiencia energética y también en la regeneración urbana. Es decir, la rehabilitación se puede convertir en uno de los puntales de la recuperación económica. Jesús, en este contexto, en este escenario, ¿qué importancia puede cobrar la figura del aparejador como agente dinamizador de este plan multimillonario de rehabilitación? Margarita, ¿qué te voy a decir yo? No puede ser de otra manera, considerando que el papel de los aparejadores y arquitectos técnicos pues ha sido, es y será esencial, fundamental. Nuestra capacidad de respuesta y de gestión creo que es indiscutible. Sirva como ejemplo algo que creo que es importante señalar. En este periodo convulso que nos ha tocado vivir, la guinda del maravilloso pastel provocado por la pandemia fue el fin de la maravillosa Filomena y sus consecuencias. En ese contexto catastrófico, desde la Consejería, a modo de ejemplo, que naturalmente me gusta señalarlo, un gesto que creo que debe ser. Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se nos pidió ayuda para gestionar una inspección rápida de los colegios e institutos que presentaban daños o amenazaban daños en sus infraestructuras. En las primeras escasas 24 horas después de la solicitud se movilizaron más de 300 técnicos, compañeros, aparejadores, arquitectos técnicos, que se pusieron al servicio de esta actividad y en 72 horas se habían supervisado cerca de 1.000 centros educativos y elaborado más de 1.500 informes. Realmente fue algo que demostró la capacidad que tenemos de reacción, tanto, sobre todo, los compañeros del profesional como la organización que nos acompaña. Este es un ejemplo de nuestra capacidad y de su puesta en valor. En lo que se refiere a la gestión de las ayudas destinadas a reactivar el sector, creemos que estamos también en disposición de atender a todo aquello en lo que desde la administración se entienda que puede ser de ayuda para hacerlo de forma directa. Y de forma indirecta, indudablemente, la intervención en las obras de nuestros técnicos colegiados también depende y creo que es garantía de buen trabajo, de buena puesta en valor de la inversión bajo un criterio técnico y de supervisión del gasto que garantice el buen uso de dichas ayudas. En esta línea de garantismo, de garantizar, no puedo dejar de mencionar que desde el colegio hemos apostado por las nuevas tecnologías como medio para asegurar que las inversiones y demás gestiones asociadas a cualquier obra son de utilidad y que se aprovechan adecuadamente. Antes de que termine el primer semestre habremos puesto en marcha el visado y gestión documental basado en la tecnología blockchain, que supone un hito significativo a la hora de garantizar la integridad de las intervenciones profesionales. Estamos seguros de que las empresas y la administración van a saber poner en valor en este contexto de ayuda nuestra apuesta por el blockchain y nuestros procesos usados por los procesos. Muy interesante, sobre todo la actuación del colegio en el huracán Filomena. Luego hablaremos un poco más detenidamente del tema de las tecnologías que se están implementando, ¿no? Juan Antonio, desde el punto de vista de los promotores, ¿cómo pensáis que va a beneficiar al sector, sobre todo con el tema, desde vuestro punto de vista, de la regeneración urbana? Y también, igual que nos ha explicado un poco Jesús, ¿cómo creéis que deben gestionarse estas ayudas para que sean provechosas? Lo primero, creo que es un proyecto que es una oportunidad, ¿sabes? Vale por delante. Y creo que desde el punto de vista, es un proyecto país, y creo que desde el punto de vista promotor, la rehabilitación no es nuestro negocio, eso es obvio, es más un negocio constructor que promotor. Pero yo creo que a través de la regeneración urbana y algunas cuestiones que se están planteando ya en las distintas administraciones, en todos sus niveles, y todo lo que pueda ser generación de nuevas edificabilidades, ahí sí que es nuestro negocio. Entonces, estas edificabilidades, que bien pueden ser en remontas, en los edificios existentes, o que esas edificabilidades se lleven a otros ámbitos y que a través de los consecuentes concursos y la venta que se pueda producir de esta edificabilidad ayude también con estos fondos a
a la rehabilitación de las edificaciones existentes, no olvidando que tenemos uno de los parques de vivienda más envejecidos y por consecuente con mayor impacto de consumo de huella de carbono, pues creo que tiene que ser fundamental. Y el gran reto, donde yo creo que tanto administraciones como sector privado nos vamos a encontrar en materia de rehabilitación para que todo este gran plan se ponga en marcha, teniendo en cuenta que los fondos, cuando lleguen, se tienen que movilizar aquellas comunidades de propietarios que son las que tienen que tomar la decisión de poner en marcha las rehabilitaciones, es generar los incentivos suficientes para convencer a estas comunidades de propietarios que tienen que rehabilitar. En ese sentido, estamos hablando con los niveles de la administración, sobre todo aquí la estatal. Incentivos fiscales son absolutamente necesarios, pero a nivel municipal, por ejemplo, la creación de voladizos en edificios existentes, que hemos visto cómo a través del confinamiento pues no había ni una sola terraza para poder salir a tomar un poco el aire, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se empiecen a dar esta serie de señales positivas, esta serie de incentivos, las comunidades de propietarios tomarán la decisión de llevarlo adelante. Yo creo que es trascendental, no solamente vale con el dinero y con la subvención subsidiada que puede venir en el porcentaje que sea, sino que tiene que haber otros incentivos, porque si no, y tenemos un caso muy claro en Italia, donde las subvenciones llegaban en algún caso hasta el 80% y no llegaron a funcionar. Tuvieron que tirar de otro tipo de iniciativas para que se pusiesen en marcha. Yo creo que tenemos los ejemplos, sabemos cómo hacerlo y lo que tenemos que implementarlo es en el menor tiempo posible. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio. Javier, vosotros tocáis muchos palos dentro del mundo de la edificación, también os dedicáis a la rehabilitación de edificios. ¿Cuál es vuestra visión sobre este tema? También os quería preguntar, ¿pensáis que hay suficiente mano de obra especializada? ¿Cómo veis la situación? No, respecto al tema de la rehabilitación, estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio. Y creo que es una oportunidad en estos momentos. Si centramos un poco las cifras, no nos podemos olvidar que Europa llegó a un acuerdo para llegar al 2050 con el primer continente climáticamente nulo. A partir de ahí se desarrolla un plan en España que lo que pretendía era rehabilitar 1,2 millones de viviendas desde el punto de vista energético para mejorar su eficiencia hasta el 2030. Esto, en el fondo, es un poco insignificante. Tenemos un parque que son 25,6 millones de viviendas, de las cuales, según el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, dice que son necesarias la rehabilitación de más de 10 millones de viviendas. Estamos en tasas de rehabilitaciones del 0,11%, no llegamos a las 30. En el 2019 se llegó a 30.000 rehabilitaciones año. Estamos en 28.000, 29.000. Es un 0,11% de tasa. Es verdad que en Europa están en el 1 y el 2%, tampoco es nada del otro mundo. Pero esto lo que sí significa es que, hombre, que yo entiendo que nos lo tenemos que tomar en serio, por un lado. Que ahora, efectivamente, con el tema de la pandemia y con el tema del empuje, hoy, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos ha anunciado efectivamente que va a meterse ya claramente con este tema y con este empujón. Bueno, las cifras son muy diferentes. O sea, se habla que se necesita para renovar el parque más de 48.000 millones de euros. Estamos hablando de obras de la mejora de la envolvente del edificio, estamos hablando de obras de toda la mejora en las instalaciones térmicas, de la mejora de las instalaciones eléctricas en cuanto a la iluminación y ojalá pudiéramos llegar a un control más eficiente energéticamente hablando de las instalaciones. Esas son obras caras. Son obras caras que normalmente las ayudas del sector público pues pueden llegar al 50 al 60%. Con lo cual, lo que no acabo de ver claro, y es un poco la sombra que yo tengo en esta situación, cómo se puede organizar esto. Yo creo que es fundamental una asociación entre el sector público y privado. Yo creo que con el gasto público no va a ser suficiente. Yo creo que son inversiones muy importantes. O se consiguen financiaciones a medio o largo plazo, o los usuarios finales, de las viviendas, pues tampoco van a tener un acceso fácil a esas financiaciones. En esas financiaciones lo que se puede conseguir es que precisamente con el propio ahorro energético durante los 15-20 años pueden aportar parte de ese préstamo y por otra parte la organización de todo esto, como bien dice Juan Antonio, dice esto es un tema
no ha dicho problema, es un tema, creo que el sector de la construcción tiene toda la razón. Si al final, a mí lo que me da miedo es que estas ayudas públicas acaben dilapidándose en el usuario final a través de una serie de figuras de comunicación con las comunidades de propietarios y sin mayor intervención, que creo que aquí sí debemos intervenir todos. Ya lo ha dicho también Jesús, es importante la intervención de los técnicos y creo que es, vuelvo a decir, es una oportunidad para remontar en la situación económica en que estamos. Creo que es un tema muy bonito, que lo tenemos aquí y que nos lo están poniendo en bandeja. Espero que no desaprovechemos esta oportunidad. Muchas gracias, Javier. La siguiente pregunta es para Mariano. Mariano, cuando se habla de rehabilitación tenemos que mencionar también el tema de las licencias. ¿Qué papel pueden jugar las entidades colaboradoras urbanísticas, las ECUs, como la Sociedad Técnica de Tramitación del Colegio de Aparejadores, en todo este escenario? Y también te hago otra segunda pregunta, que es un poco si nos puedes explicar desde el punto de vista del ayuntamiento cómo se va a instrumentar todo este proceso, también lo que esté en vuestra mano, para que todo pueda ser un poco más ágil y lo menos burocrático posible. Si se van a abrir oficinas de información municipales y de tramitación de ayudas. Creo que es conveniente que todos seamos conscientes que la administración pública, en este caso no solo la municipal, sino la autonómica e incluso la estatal, a día de hoy no tiene la capacidad suficiente de gestión para gestionar tal cantidad de recursos económicos. Tenemos que tener en cuenta que todos estos recursos económicos se van a transformar en expedientes administrativos, en proyectos de ejecución, en obras que tienen que llegar al consumidor final, y todo esto requiere unos plazos y unos tiempos, y una agilización de todos los trámites para que llegue en tiempo. Porque estos fondos no vienen a fondo perdido, sino vienen también con la necesidad de cumplirlos en unos plazos. Esa es la asignatura a la que se enfrenta ahora mismo las administraciones públicas. Y solo las administraciones públicas no lo van a poder hacer. O contamos con la colaboración público-privada, o contamos con la iniciativa privada, o contamos con entidades colaboradoras, o contamos con organismos, corporaciones de derecho público, como los propios profesionales, que nos ayuden a gestionar esos expedientes administrativos, no solo desde el punto de vista de licencia, sino desde el punto de vista del propio expediente de la subvención, del propio expediente de la ayuda, o seremos incapaces de trasladar esa gran oportunidad, como decía Javier, como también dice de trasladarlo a la sociedad civil. Eso es lo más importante. Por un lado, evidentemente, las licencias, estamos trabajando en la implantación de este nuevo sistema, que ya está trabajando, que ya se incorporó en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2009, pero sí que es cierto que las entidades colaboradoras no participaban del proceso de información de licencias urbanísticas en los usos residenciales. Pues bien, eso, con la nueva ordenanza, lo vamos a posibilitar, que las entidades colaboradoras empiecen a gestionar también licencias en el uso residencial. Pero hay una figura más importante que es la que todos nos tiene que hacer reflexionar y la que todos y cada uno de vosotros nos tenéis que apretar a las administraciones públicas, que es en la definición del agente rehabilitador. Esa figura, esa persona jurídica, esa entidad que ayude a la administración pública a gestionar la ingente cantidad de dinero que va a llegar a todas las ciudades para poder realmente transformar el parque edificado. No solo desde el punto de vista de mejora de la eficiencia energética de las distintas comunidades propietarias de los edificios, sino también creo que es el momento, y nunca más de una forma tan clara lo vamos a ver, la necesidad de meternos en la regeneración urbana, en la renovación urbana de barrios y de manzanas. Y eso solo se puede hacer también contando con la iniciativa privada. Y eso solo se puede hacer a base de incentivos. La rehabilitación no es el motor que debería ser todavía de hoy, porque la iniciativa privada no confía en la rehabilitación. Tenemos que darle incentivos para que puedan iniciar esos grandes trabajos, esas grandes transformaciones de ciudad a través de la regeneración urbana, gracias a las transferencias de aprovechamiento. Generar nuevas edificabilidades, generar nuevos aprovechamientos en los ámbitos que deben ser regenerados para que realmente generemos una transformación real de la ciudad. Si no, estaremos haciendo parches. Yo creo que de parches ya estamos cansados. Lo que tenemos que hacer es tener una visión global, una estrategia clara, no solo de renovación energética de edificios, que también es necesario, no solo de mejorar la accesibilidad, de las condiciones de confort, de la habitabilidad, que también son necesarias, sino tener una estrategia global de transformación con una serie de proyectos piloto que realmente hagan confiar a la
iniciativa privada en el poder de la administración y que trabajen mano a mano, uno con el agente rehabilitador y otro, dándole los incentivos, evidentemente, para que puedan introducirse, como entiendo que debe realizarse, en las obras en el sector de la rehabilitación en la ciudad de Madrid y en este caso en toda España. Muchas gracias, Mariano. Vamos a entrar en un tercer bloque, pero antes quiero recordar a las personas que estén siguiendo el debate desde vuestros ordenadores que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas por medio del chat, porque cuando terminemos abriremos un turno con ellas, ¿no? Entonces, este tercer bloque va a estar dedicado a algo muy importante para el futuro, que es la digitalización del sector de la construcción. No tenemos que olvidar que también una parte muy importante de estos fondos europeos va a ir destinado a la ayuda del proceso de digitalización en España. La transformación digital es un fenómeno que está premiando en este momento tanto a las empresas como a las instituciones para mejorar su eficiencia y no quedarse atrás. Aquí a la primera pregunta va a ir dirigida a nuestra especialista, a Marta. Marta, en concreto, te queríamos comentar, ¿no? Antes, hace unos años, cuando hablábamos, por ejemplo, de la tecnología blockchain, la teníamos completamente relacionado con el Bitcoin, era la tecnología que sustentaba el Bitcoin. Hoy sabemos que el blockchain ha abierto tiene un potencial enorme en diferentes ámbitos, ¿no? Os queríamos preguntar por vuestra experiencia y en concreto por vuestra experiencia con la firma digital en el sector de la construcción. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Un poco. Bueno, aprovechando que el evento tiene lugar en el Colegio de Aparejadores, pues qué mejor que hablar de la iniciativa que se ha llevado a cabo con el propio colegio, que me parece que, bueno, aparte de ser un caso pionero en el uso de la tecnología blockchain con algo tan importante como aportar transparencia, fiabilidad a todos los procesos que el colegio lleva día a día, es una mejora significativa en cuanto a lo que va a ser la agilidad en la tramitación de procesos. Sí que es cierto que a diferencia de otras tecnologías habilitadoras como pueda ser la ciberseguridad o el IoT, la tecnología blockchain creó mucho ruido y mucho impacto porque subyacía es la tecnología que subyace a las criptomonedas, que será su origen, y todo estuvo un poco desvirtuado por las evoluciones en bolsa de las cripto. Pero las principales características que tiene la tecnología blockchain es que permite trazar procesos, permite hacerlo de una forma transparente y de una forma mucho más segura. Está basada en el concepto de la descentralización, o sea, en el caso concreto del colegio no va a cambiar en nada su forma de gestionar los procesos con los colegiados, no va a cambiar en nada su forma de operar en el día a día, pero por detrás tiene lo que podríamos denominar un notario digital que está evidenciando que los hechos se han producido en el momento que se ha producido. Y además tenemos la ventaja de que podemos encadenar agentes que forman parte del proceso. Lo peculiar que tiene el sector de la construcción, que además es un sector cada vez más industrializado dentro de lo que es el propio proceso de la edificación, es que abarca muchos agentes sociales. Tenemos al colegio, tenemos la administración, tenemos las promotoras, finalmente tenemos el consumidor final, por llamarlo de alguna forma, que es la persona que adquiere la vivienda. Y lo que tenemos hoy en día son un montón de procesos totalmente independientes. Tenemos el colegio, tenemos el ayuntamiento cuando hay que pedir una licencia, luego viene la constructora además ha contratado diferentes proveedores, fabricantes que proveen suministros para instalarlos en las edificaciones, eso después tiene unos procesos de garantía y todo esto está desconectado al usuario final. Entonces, utilizar este tipo de tecnología lo que nos va a permitir es eso, es conectar a todos los agentes, hacerlo de una forma mucho más eficiente, que la gente pueda tener acceso a esos procesos digitales pues desde su teléfono, desde su móvil. Y antes ponía el ejemplo de la banca, pues como opera con la banca y que al final esto repercuta en una mayor eficiencia y una mayor satisfacción del usuario final, que es a quien al final todos los agentes sociales intentan atender. Muchas gracias, muy interesante, Marta. Bueno, pues como el tema de la digitalización, pues como ha comentado Marta, afecta a toda la cadena, también al
a la parte institucional. Mariano, ¿cómo se encuentra en este momento tecnológicamente el Ayuntamiento de Madrid? ¿Hay planes de modernización a este respecto? Bueno, no es que haya planes para el futuro, es que ya los está viendo en el Ayuntamiento de Madrid. Desde hace 1 año y medio sí que hemos puesto en marcha una estrategia digital en el área de desarrollo urbano que ha tenido como consecuencia directa la puesta en marcha del sistema CONEX, que es la consulta externa de expedientes que permite a toda la ciudadanía consultar la base de datos disponible en el Ayuntamiento de Madrid con respecto a sus licencias y a los documentos básicos de esa licencia para que fundamentalmente los técnicos proyectistas pues, puedan consultar esa información y evidentemente ganen muchísimo tiempo en la consulta de los antecedentes necesarios para realizar una obra determinada. También hemos puesto en marcha un sistema de transmisión digital de licencias. Esto es un proceso que antes se hacía a pedal, como todos entendíamos, 11.000 expedientes al año que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid de transmisión de licencias de actividad en la ciudad, 11.000 expedientes que a día de hoy se pueden hacer en un solo clic y en el momento. En el momento se puede transmitir una licencia de una persona jurídica a otra persona jurídica, de una persona jurídica a una persona física, en los distintos modelos de actividad económica en la ciudad de Madrid y se hace en el momento, en el instante. Esto no solo supone un avance desde el punto de vista de acercar la administración a la ciudadanía, sino que lo que supone es un ahorro importantísimo de recursos en el Ayuntamiento de Madrid que, por ejemplo, los podemos destinar a otra cosa. Otra cosa es la tramitación de licencias. Eso es lo importante. Desde el punto de vista de tramitación de licencias, el Ayuntamiento de Madrid también, y gracias a la colaboración y al convenio que hemos llevado con Asprima, con la Asociación de Promotores de Madrid, pues estamos digitalizando el proceso de licencias urbanísticas en el que a través de la metodología BIM se pueda directamente la presentación del proyecto validado previamente por el equipo de arquitectura que realiza el proyecto. Ese proyecto caerá directamente en el ordenador del técnico funcionario que emita la licencia y además ya vendrá validado los parámetros urbanísticos básicos que marca el planeamiento a la normativa urbanística. Esto lo que estamos haciendo es reducir lo que antes hacía en muchos meses, a prácticamente un día, porque el trabajo ya se lo está haciendo la herramienta informática que eso lo va a permitir. ¿Esto qué sucede? ¿Esto qué va a generar? Pues evidentemente, gracias a esto vamos a poder modificar la ordenanza de licencias. Gracias a esto vamos a poder implementar esa licencia inicial para que las promotoras y los constructores en esta ciudad puedan iniciar de forma inmediata las obras y generen esos ahorros de costes financieros que suponen a las promociones inmobiliarias. Todo eso es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y estoy seguro que podemos hacer mucho más porque Asprima en este caso nos está proponiendo nuevos proyectos que sin duda alguna van a revolucionar la forma de atención de la administración y que por fin entendamos que la administración tiene que ser ese agente facilitador y no el problema que nos encontramos a la hora de tramitar un expediente administrativo. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, pues Juan Antonio, la siguiente pregunta es para ti. Queríamos saber tu opinión si se está haciendo un esfuerzo tecnológico en el mundo de la construcción. Si vosotros pensáis que el ritmo de modernización es el adecuado o si es un sector un poquito a veces refractario al cambio. Bien la palabra refractario. No, nunca es suficiente, no se está haciendo, yo creo, todo lo que se puede hacer en materia de digitalización. Llevamos un atraso importante con respecto a países de nuestro entorno donde nuestro sector está muchísimo más digitalizado. Hay una oportunidad clara en estos momentos. Como bien decía Mariano, no podemos decir que no se estén haciendo cosas, se están haciendo y hay que ser en ese sentido positivos. Lo que pasa es que hemos iniciado un camino que se tiene que completar, que nunca va a acabar porque la digitalización de cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de gestión con las administraciones siempre va a ser tendente a mejorar y saldrán pues desde software nuevos a ordenadores muchísimo más potentes que van a ir modificando poco a poco esos procesos de digitalización hacia una situación mucho más positiva. Mi conclusión es, no estamos haciendo lo suficiente. Sí que es cierto que los sectores que coadyuvan todo el mundo, tanto el constructor como el promotor, estamos en unos procedimientos muchísimo más avanzados que no tienen nada que ver. Si miramos la vista atrás hace 10 años, desde los diseños en BIM
pasando por los CRM, es completamente diferente lo que se está ejecutando hoy en día. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar esa oportunidad donde Europa nos está marcando un camino, primero hacia la sostenibilidad de nuestra economía y hacia la digitalización y modernización de la economía en general, administraciones y sector privado, para dar el salto cuantitativo y cualitativo definitivo. Es nuestra gran oportunidad y no podemos dejar pasarlo. Javier, la siguiente pregunta es para ti. A ti te queríamos preguntar, queríamos que nos contaras cuál es la experiencia de Arpada en este sentido. ¿Es una constructora ya plenamente digitalizada o estáis en el sendero? Mira, es de esas oportunidades que tienes en la vida que te encantan, que te hagan una pregunta como esta. Arpada en el año 2000 compró una empresa que se llama Construred, que es una plataforma de tecnología y que era de esas famosas empresas de aquella época, las empresas .com. Llevamos 20 años trabajando todo el tema de tecnología, intentándolo aplicar no solamente al sector de la construcción, sino también a otros sectores del grupo empresarial. Dentro de la parte de la construcción, en este momento, yo entiendo que hemos hecho bien los deberes, que tenemos procedimentado digitalmente prácticamente toda la continuidad del proceso de construcción. Podemos empezar desde un control de accesos en las obras, que a través de un código QR o de una huella digital tenemos el control de todos los trabajadores, del nivel de subcontratación, documentación que tienen que entregar, etcétera, etcétera. Hablamos de modelización del mundo BIM. Ya hemos conseguido sacar proyectos desde el principio, trabajando con el arquitecto, y no solamente una modelización en cuanto al diseño, sino una modelización dirigida desde la constructora, es decir, que luego le podemos sacar partido a replanteos, a ver físicamente los detalles constructivos, a poder certificar, planificar, etcétera, etcétera. Estamos utilizando una herramienta que es también del mismo fabricante, que es el BIM 362, para todo el control y gestión de todos los procesos, tanto de prevención de medio ambiente como de de prevención de riesgos laborales, como del medio ambiente y el seguimiento de la calidad de producto durante el edificio. Nos permite actuar perfectamente sobre estas herramientas y permite llevar una trazabilidad de ver si se ha corregido o no se ha corregido las cosas. Tenemos aplicaciones en el móvil donde cualquier persona externa, sea una entidad financiera, sea el cliente, sea quien quiera, el propio, lógicamente, subcontratista nuestro, de ver dónde está exactamente la factura, en qué condiciones se le está pagando y cómo está, para llevar una trazabilidad de pagos en toda la cadena después de la construcción. Tenemos también todo un sistema totalmente digitalizado en la parte de la atención al cliente, que para no aburrir demasiado, pues lo resumiría, que acaba una vivienda, un propietario, con su teléfono móvil, lo que va a hacer es una fotografía o una incidencia. Automáticamente eso se va a un portal donde se puede ver absolutamente toda la gestión que se va a ir produciendo. La podrá ver, por supuesto, el propietario, el cliente, a quienes se le digan. Se llevará todo un control y seguimiento de todo lo que ha ido ocurriendo con esa incidencia, en todos los aspectos, hasta acabar con una firma digital en el propio móvil por parte del propietario, pero ya estoy de acuerdo con que se me haya arreglado esta incidencia, etcétera, etcétera. Podría hablar más, pero creo que no es el momento. Entonces, en cuanto a los procesos de digitalización, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa realmente es la transformación de la digitalización en el sector. Entonces, esto, pues al final, desgraciadamente, es una inversión particular de una empresa concreta, donde desgraciadamente tampoco tenemos muchos apoyos en el propio sector nuestro, pero necesitamos la transformación del propio sector. Necesitamos que los agentes, la parte inmobiliaria, la parte de técnicos, tanto la dirección de obra, de ejecución de obra como del arquitecto, trabajemos en lo mismo. Es muy triste decir hoy que empezamos una obra con un proyecto que se estaba hablando que ya en el ayuntamiento está digitalizado esto. Se está cambiando todos los días ese proyecto. La trazabilidad de ese proyecto no existe. No somos capaces de hacerla. No somos capaces de darle continuidad desde un modelo BIM al proyecto. Porque cada uno de nosotros trabaja en nuestro mundo. Necesitamos trabajar todos en una nube, con toda la seguridad, por supuesto, que nos puede aportar Marta,
y que todos de verdad podamos llevar esa continuidad. ¿Qué seguimiento llevamos? Llevamos nosotros un seguimiento particular con BIM 360, pero los técnicos no están utilizando esas herramientas hoy por hoy. Esa es mi llamada al sector. Necesitamos una transformación digital. Son momentos de colaboración, son momentos de alianzas. Ya existe el concepto de innovación abierta, que es aliarse entre todos para ser más eficientes. Filosofías como IPD, que es el proyecto colaborativo, que llevamos luchando muchos años con los inmobiliarios para poder acceder desde el principio en el proyecto, para poder dar toda esta continuidad. Esa es nuestra demanda, la transformación digital. Un gran reto que tenemos por delante. Y muy bonito, además. Sí. Jesús, la última pregunta es para ti, para cerrar el bloque. Ya nos has comentado antes un poquito, Marta también nos ha contado, pero bueno, vosotros habéis tenido muy claro desde el principio pues, la propia hoja de ruta con el tema, con la apuesta por la digitalización y por la transformación tecnológica. No sé si nos puedes contar un poco más de la experiencia. Breve, desde siempre en el colegio hemos creído en las nuevas tecnologías como catalizador de la modernización del sector de la educación. En su día fuimos y seguimos siendo referentes en la aplicación de la metodología BIM en la gestión de la edificación. Para que os hagáis una idea, en el año 2010 ya andábamos embarcados desde estos años. Ahora, blockchain como nuevo lanzamiento y nuestra apuesta por la construcción industrializada siguen refrendando nuestro compromiso con las nuevas tecnologías. Y no puedo dejar de mencionar el hub tecnológico promovido por nuestro colegio, que abandera la divulgación de la aplicación de las nuevas tecnologías en la industria de la construcción. En definitiva, la modernización del sector sigue siendo un reto y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar en este ámbito. Bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a dar paso a una última ronda de preguntas para ver un poco pues, la proyección de futuro, ¿no? Vamos a pedir a cada uno de los asistentes que nos den unas pinceladas sobre cómo se dibuja desde su punto de vista y desde su ámbito profesional el futuro del sector. Empezamos con Mariano Fuentes. Mariano, antes lo has comentado, que Madrid está siendo el territorio de grandes operaciones urbanísticas, Madrid Nuevo Norte, la obra de la Plaza de España, la reordenación de la Puerta del Sol. ¿Qué nos puedes decir sobre los ritmos de trabajo? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo ves un poquito de aquí en adelante? Como antes he comentado, para el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, los ritmos de trabajo, la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de crisis social, económica, nos está haciendo, sobre todo, ser mucho más ágiles y entender lo que busca la ciudadanía. En este caso, no solo el granito que se produjo desde el punto de vista de la aprobación de una operación urbanística que llevaba rondando por las mesas del Ayuntamiento de Madrid durante 27 años, que nadie finalmente terminaba de aprobar porque a nadie le parecía que era el proyecto perfecto. Así podíamos seguir otros 27 años. Lo que hay que tomar es las riendas, saber hacia dónde quieres ir y, evidentemente, tener constancia y ser consciente fundamentalmente de que estos grandes proyectos urbanísticos son proyectos a 25 a 30 años y que, evidentemente, tienen que modificarse a lo largo del camino. Por tanto, lo importante es ponerlos echarlos a andar. Pero no solo en Madrid Nuevo Norte, no ha sido Plaza España, que ya había empezado, no ha sido desbloquear los modos de desarrollo del sureste con más de 100.000 viviendas asequibles en la ciudad de Madrid, con el objetivo de atacar el aumento de precios en viviendas de nueva planta o en venta o en alquiler, sino que realmente lo que buscamos es también transformar la ciudad. Hay una obra importante que no he visitado que para mí es muy importante desde el punto de vista de movilidad y de atención a la ciudad, que es las obras del Nudo Norte. Por fin han empezado las obras del Nudo Norte, que va muy vinculado a Madrid Nuevo Norte, pero que para la ciudad de Madrid en su conjunto es una gran obra de infraestructura que va a modificar sobre todo los movimientos de personas en el norte de la ciudad de Madrid. Pero también me gustaría citar otras obras que lo que están haciendo es cambiar la percepción de la ciudad y cambiar el urbanismo de la ciudad. Es necesario que nos centremos muchísimo más, en este caso las administraciones públicas, en lo que es en el espacio público, en el espacio urbano, y dejar a la iniciativa privada que cree lo mejor, que ponga la mejor de las arquitecturas al servicio de la ciudad. Pero en este caso, en el espacio público, nosotros creemos que tenemos que hacer una apuesta clara por el medio ambiente, por la sostenibilidad
sostenibilidad. Por eso la gran infraestructura que potenciamos desde el área de desarrollo urbano es el bosque metropolitano, ese gran bosque perimetral que va a rodear la ciudad de Madrid y que sin duda cambiará la percepción de la ciudad. Ya se hizo en Vitoria y lo bueno y lo más importante es que ya tenemos donde fijarnos. Pero no solo es el bosque metropolitano, es esa renaturalización. Estamos viendo, nosotros estamos trabajando sobre el patrimonio municipal del suelo con objeto de renaturalizar esas parcelas degradadas sin usos en el que realmente bueno, pues, la ciudad de Madrid tenía mucho que invertir. Y además es que esa renaturalización, esa estrategia de transformación urbana ha sido rápidamente asumida por la iniciativa privada. Y eso es lo que realmente tenemos que estar orgullosos. La administración pública no lo tiene que hacer todo. La administración pública tiene que basarse en la iniciativa privada, tiene que colaborar con la iniciativa privada, porque al final ellos son los que tienen más posibilidad de desarrollar la ciudad. Yo podría hablar de bosque metropolitano, podría hablar de renaturalización, pero para mí es un orgullo que, por ejemplo, el proyecto de Renazca tenga las piezas fundamentales que nosotros hemos marcado en el nuevo desarrollo de la ciudad de Madrid. O, por ejemplo, la zona de Valdebebas, pues es un gran proyecto, un planeamiento urbanístico que realmente es una verdadera delicia desde el punto de vista urbanístico, del que va a cambiar la forma de la ciudad de Madrid. O, por ejemplo, la ciudad Banesto, que lo está haciendo Acción Inmobiliaria, en el que realmente vuelve a introducir todos los conceptos de mejora medioambiental y de sostenibilidad de grandes complejos de oficinas y de terciario, que es lo más importante. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, lo importante no es solo decirlo, lo importante no es solo hacerlo, porque es la visión de la administración pública, sino tener la capacidad de transmitirlo a la sociedad civil para que ellos lo adopten y sean los que lo desarrollen finalmente. Y eso es lo que creo que estamos consiguiendo. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Juan Antonio, desde el punto de vista de los promotores de vivienda, ¿cómo veis una rápida pincelada sobre el futuro del sector, sobre las tendencias que se dibujan? ¿Va a seguir siendo Madrid motor de la edificación? Sin duda. Madrid se ha transformado. Yo hago muchas veces una comparativa de lo que está ocurriendo en España con lo que ocurrió en su momento en Inglaterra, donde ves que una cosa es Londres a nivel económico y a nivel de desarrollo y otra es el resto de Inglaterra. Y aquí poco a poco está pasando exactamente lo mismo. La capacidad que ha tenido Madrid de atracción a las fuentes de inversión internacionales ha sido tremenda. Estamos viendo los flujos de empresas que siguen entrando en Madrid y, consecuentemente, lo que se está dibujando dentro del territorio nacional es Madrid, con todo lo que ello representa, y el resto de España, que se está convirtiendo en otra cosa diferente. A nivel del mundo promotor, yo soy muy positivo, lo veo con optimismo, por muchas circunstancias, porque creo que en estos momentos, si miramos lo que está aconteciendo en la economía internacional a nivel macro, se están poniendo todos los mimbres para que el sector nuestro sea un sector trascendental dentro del desarrollo económico. Estamos viendo bajos tipos de interés durante mucho tiempo, estamos viendo que hay una gran fuente de ahorro que está focalizada, ya venía desde la crisis del 2008, pero que se ha acentuado a través de la crisis de la pandemia, y todo ese ahorro que se está dando en las familias a nivel mundial van a tener pocas salidas. Si hablamos del punto de vista financiero, pues nos damos cuenta que las alternativas de inversión realmente son muy escasas. Vemos deuda pública pagando el cero y muy poquito, y con una inflación que ya está superando lo que se paga por deuda pública. Y si hablamos de otro tipo de inversiones, lo que se llama high yield, claro que es que un high yield hoy te está pagando un 4%, cuando la inflación subyacente se puede poner por encima del 3%, pues la verdad es que no hay alternativa. Y ahí es donde aparece nuestro sector. Y lamento decirlo para los detractores de nuestro sector, pero el ahorro vuelve a la vivienda. Y lo que estamos viendo a nivel internacional es que se focaliza perfectamente por los fondos internacionales cuál es la situación de nuestro país, y no es baladí, o sea, no toman una decisión de alguna manera a la ligera cuando vienen y focalizan esa inversión en España. Saben muy bien dónde están invirtiendo estos fondos internacionales. Consecuentemente, la vivienda en el futuro será, yo creo, que una fuente de atracción no solamente para la inversión internacional, sino también para las familias. Y voy a poner un ejemplo más, y con esto ya termino. Hoy en día las entidades financieras nos están cobrando a las empresas ya dinero por tener dinero ocioso en cuenta corriente. Pero el siguiente paso, y ya está empezando a calentar motores, es cobrar esas comisiones
a las familias que tienen ahorros en las cuentas corrientes de los bancos. Cuando empiecen a cobrar a las familias, como nos cobran a nosotros un 0,5% por el dinero que tienes en la cuenta corriente, pues yo creo que no va a gustar. Y la primera sensación que una familia va a tener, oye, yo tengo este dinero que me estaban cobrando encima del banco por tenerlo aquí depositado, pues a lo mejor compro una vivienda. Por eso soy muy positivo con el futuro de nuestro sector. Todos los que estamos aquí esperamos que te Claro. Javier, ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, a nivel de sectores, con la economía que tenemos en este momento y a nivel nacional, yo creo que el gasto público no debe estar focalizado en las grandes infraestructuras, con lo cual yo creo que ahí sí va a continuar una paralización y una ralentización importante del sector de la construcción. En cuanto a la parte de edificación, pues hombre, lo que no cabe duda es que el coronavirus lo que ha traído es un cambio de patrones en el comportamiento. Ya hemos hablado suficientemente de la rehabilitación con el cambio climático, pero también, lo comentaba también Manuel antes, bueno, pues la disconformidad que tiene la gente con su vivienda, que se ha dado cuenta ahora en estas circunstancias, está llevando también a un aumento en rehabilitaciones, buscando ese confort. Por otra parte también, yo creo que la construcción hay que dirigirla más hacia el ocio, es otro de los aspectos importantes que habrá que tener en cuenta. Habrá que tener en cuenta esos jubilados que están deseando llegar y no jubilados fuera de España, que están deseando llegar a España por el clima, por las condiciones económicas, por el teletrabajo, etcétera, etcétera. Reformas de las oficinas en toda la parte del teletrabajo. Y también creo que hay otro foco importante y muy interesante que es en todo el tema sanitario, ya no solamente en la parte de hospital y no solamente en la parte pública y privada, que están reaccionando todos en ese sentido, también en los centros de día, en otros centros, y continuará con una gran demanda que es todavía insuficiente en las residencias geriátricas. Además, lo que sí se ha dado cuenta es que el modelo que tenían no funciona, que hay que ir hacia una medicalización y todo eso lo que provocará, yo creo, también es un empuje importante en ese sector. Muy bien, la verdad es que escuchándose se ve un futuro optimista, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad, no me lo he dicho y yo también lo digo, que ojalá nos deje. Ojalá, ¿no? Muy bien. Marta, desde el punto de vista tecnológico, ¿tú qué opinión quieres decir para terminar este debate? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con la exposición anterior de Javier, que lo ha hecho fenomenal. Es cierto que muchas veces cuando hablamos de digitalización se entiende más ese concepto de los procedimientos y los procesos como siempre, pero ahora en formato digital. Y es cierto que el reto que está por delante en el sector de la construcción, igual que en los demás, y además es una oportunidad enorme y todo el plan de recuperación económico viene a apoyarlo, es la transformación. Pero además es que Javier lo ha explicado muy bien, para eso hace falta colaboración, hace falta innovación abierta. Es muy importante la labor que están realizando los hubs tecnológicos, plataformas tecnológicas que están posibilitando este entendimiento y esa colaboración abierta. Y además yo animo mucho a la participación porque tienen que estar involucrados, pues, como se ha venido diciendo a lo largo de la sesión esta tarde, las administraciones públicas, la empresa privada, los centros de conocimiento y que se establezcan las bases para poder transformarnos a nivel social en todos los eslabones de la cadena, porque no debemos olvidar que al final, a día de hoy, convivimos y competimos en un mundo absolutamente global, donde nuestro competidor no es la empresa de enfrente, sino que es la compañía estadounidense, la compañía china y bueno, Europa en general y España en particular, pues tenemos una labor importante por delante pues, para asumir el reto. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues cerramos con la opinión de Jesús Paños. Jesús, los niveles de empleo entre los aparejadores son seguramente pues, un termómetro interesante para contrastar la situación y para hacer también una proyección de futuro. ¿Qué datos tiene el colegio en este respecto, no? Pues mira, voy a empezar por lo de la formación que es necesaria en este momento de la escuela. La demanda de formación es alta, pero puede estar algo desenfocada. Desde el Ayuntamiento de Madrid, desde a principios de año, se publicó la mayor oferta de empleo para aparejadores y arquitectos técnicos en los últimos 10 años.
Esta es una oportunidad inmejorable de empleo y los cursos a través de los cuales preparamos estos procesos se van disparando. Es evidente, por lo tanto, que la formación va asociada a la empleabilidad. Una persona hace un curso porque quiere mejorar profesionalmente, es una motivación. En este sentido, por ejemplo, el Máster de Project Management este año ha recuperado una tasa de alumnado elevadísima respecto a los años anteriores, con 30 asistentes al aula. Construcción industrializada es otro ámbito de altísima demanda. En definitiva, formación y empleabilidad van de la mano y en este contexto creemos que estamos teniendo éxito y estamos cercanos al momento que estamos viviendo. En respuesta a la primera pregunta, la demanda de nuestros profesionales sigue existiendo. Desde nuestra bolsa de trabajo el año pasado se gestionaron 380 ofertas de trabajo. Y en lo que va de este año, en abril, ya llevamos 200. Lo que nos sitúa en una perspectiva de alcanzar los niveles del año 2018 en el que se gestionaron hasta 770 ofertas. Evidentemente, la remuneración es otra historia. Las condiciones salariales se han acomodado a la situación de la economía y a la situación previa a la recuperación, donde el empleo quedó realmente devastado. El resumen es que la demanda existe, que seguimos poniéndonos en valor y que en la medida en que se recupere el sector, se mejorarán indudablemente las condiciones salariales. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues a continuación vamos a dar lectura a las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar a lo largo del debate, ¿no? Me las han pasado, voy a ir leyendo, bueno, pues según nos han ido llegando, ¿no? Veo que hay varias preguntas para Mariano Fuentes. Empiezo por la primera, que es que ¿qué tiempo se estima que será necesario para llevar a cabo esa renovación del sistema de tramitación y gestión urbanística para que funcione de forma estable la propia plataforma y simplificación de los procesos de documentación, modernizando y llevándola, bueno, me imagino que quiere decir modernizándola y terminándola, es decir, creando procesos claros y simplificados, unificando en una sola plataforma u oficina virtual única. Bueno, nuestro compromiso y lo que llevamos trabajando todos estos meses es que en el 2021 no solo quede aprobado el instrumento jurídico, en este caso la ordenanza, que dé validez a todos los procedimientos, a todos los nuevos procedimientos de trabajo, sino también toda la transformación de la administración pública del Ayuntamiento de Madrid, no solo en la Agencia de Actividades, no solo en la Dirección General de Edificación del Área de Desarrollo Urbano, sino también en los servicios técnicos de la Junta de Distrito, que es donde entiendo a día de hoy que nos encontramos los grandes cuellos de botella a la hora de gestión en trámites urbanísticos, y ahí es donde nos hemos marcado ese plazo. El plazo es el 2021. En el 2021 estamos ya trabajando con el área de Hacienda y Personal, estamos ya trabajando con todas las áreas afectadas, con todos los cambios que tienen que producirse de forma interna en el Ayuntamiento de Madrid, para que en el 2021 se produzca la entrada de la ordenanza, se produzca la entrada de las entidades colaboradoras a la hora de gestionar cualquier tipo de licencia urbanística en la ciudad de Madrid y se produzca sobre todo ese cambio de procesos y de tendencia de la administración. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos una pregunta para Javier Sagüés. Bueno, Ana García Saiz Pardo pregunta que si antes la digitalización del buen aislamiento acústico. ¿No cree que se debería, que si hay antes, leo literalmente, que si antes la digitalización del buen aislamiento acústico? ¿No creen que se debería impulsar con la rehabilitación no solo la envolvente térmica, sino cuidar las transmisiones acústicas, aprovechando que se incide a la vez, muchas veces, en ambas cuestiones? Bueno, yo creo que sí, que es un todo. Ahora hay que priorizar las cosas. Tal vez la contaminación acústica en este momento se le puede dar menos importancia a la contaminación energética. Pero bueno, no deja de ser un problema la contaminación acústica. Y en cuanto al otro, no lo he entendido muy bien, lo de la digitalización, con el tema de... Que si antes de digitalizar, que un buen aislamiento acústico. Si antes de digitalizar. No, antes de digitalizar, antes que el aislamiento acústico. Que
si hay antes, o sea, que es prioritario digitalizar o el buen aislamiento acústico. Bueno, yo ahí contestaría que No sé, cuando uno seguía con la mula en las tierras arando, es contradictorio. pues pensar que el tractor puede esperar, no sé, no tiene nada que La ver. verdad es que no tiene, de acuerdo, muy bien. Luego tenemos para Jesús y para Juan Antonio. Hay una pregunta que, bueno, más que preguntar, yo creo que se conteste ya sola, ¿no? Es de Adolfo Terán Carrasco. Comentan que si deberían las escuelas de edificación y arquitectura técnica poner el acento en la rehabilitación y en la especialización de la formación en la gestión inmobiliaria. Es opinar, hacer algo que no es que sea ajeno a nosotros, pero que no depende de la decisión de nosotros. Evidentemente creemos que sí. O sea, la adecuación de la formación tiene que estar siempre muy pendiente de la situación en que se vive. Vamos, en estos momentos, a nosotros nos ha pasado como referencia que hemos tenido con nuestra formación posgrado, no tiene nada que ver, en principio, más que consecuencias, hemos tenido que dar preferencia a la formación en temas de rehabilitación, eficiencia energética, etcétera, porque la otra formación que veníamos impartiendo en momentos en que había mucha obra nueva, pues puede ser cálculo estructural, climatización, etcétera, etcétera. Digamos, acercarte al sector y estar lo más próximo a las necesidades del estudiante y del formado para que siga formándose, yo creo que es vital. Que lo deba hacer la escuela, las escuelas oficiales o particulares que dan la formación básica del titulado, tanto graduado en ingenierificación o arquitecto técnico, creo que es vital, es necesario. Que no pase eso de que salgas con una formación que no es de aplicación inmediata porque el sector en este momento ha priorizado otro ámbito de la educación. Siempre hemos dicho que nuestra profesión es muy amplia, muy viscerálica en cuanto a los temas a tratar. Pues ciertamente eso hace que se necesite priorizar en función de que el sector funcione en un ámbito, en una línea o en otra. Y yo creo que en definitiva es lo que estamos diciendo todos. Adecuar tanto la actividad del promotor, del constructor, de la administración y de un colegio profesional para estar atentos a lo que está pasando para dar la respuesta más cercana, más apropiada a ese momento del sector. Claro, tener mano de obra. Creo que sí, pero... Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tenemos una pregunta también para Juan Antonio. A ver, leo literalmente la pregunta, que es bastante larga. ¿Existe confianza o garantía alguna para los promotores patrimonialistas o los particulares para invertir en mejora de eficiencia energética en su parque de viviendas en alquiler cuando la situación de ocupación de las viviendas hace tan poco rentable invertir en las mismas, al no contar con una protección legal adecuada? Pregunto a los promotores si se plantearían mejoras en viviendas alquiladas destinadas a residencia habitual, aunque recibieran las subvenciones planteadas por el gobierno y pudieran pactar repartir la inversión con inquilinos. Vale. Son problemas diferentes. Una cuestión es el problema de la ocupación, donde hay unos territorios a nivel España que determinadas autoridades son más permisivas que en otros y bueno, es un fenómeno contra el que hay que luchar y hay que luchar legislativamente. Clarísimamente, la ocupación y sobre todo si queremos tener un sector que sea industrial en el mundo del alquiler y donde, como pasa en los países de nuestro entorno, tienen una potencia y desde luego una especialización tremenda, y tenemos el caso de Alemania, donde hay empresas que gestionan 160.000 viviendas cada empresa. Si queremos tener algo así, y se aboga mucho desde el gobierno central hoy en día por el mundo del alquiler, pero realmente cuando uno está abogando por ese mundo y cuando legisla en contra precisamente de favorecer a que haya esos parques profesionales, profesionalizados de vivienda, pues la verdad es que es un contrasentido. Yo no he tenido nunca, como en España, tienes una vivienda en propiedad y eres un particular, tienes un tratamiento, por ejemplo, jurídico y judicial respecto de la ocupación, pero tienes una empresa, tienes otro completamente diferente. Esto es un contrasentido y esto en algún momento alguien tendrá que poner pues bien para ahí sentido, porque esto si no va a funcionar. Pero no tiene nada que ver que como promotor y aprovechando los fondos que se puedan generar desde Europa, si tienes un parque de vivienda y es obsoleto,
pues que al final los rehabilites aprovechando los fondos que van a venir. Yo creo que se produce una sinergia importantísima, pues desde el punto de vista de tener más valor dentro de esa vivienda, porque no es lo mismo, hay infinidad de viviendas que tienen una calificación E o F. Si tú pasas a una calificación superior, automáticamente vas a tener más valor en tu vivienda. Si tienes un préstamo hipotecario, el loan to value va a bajar, con lo cual también te vas a sentir en ese más cómodo y estás mejorando muchísimo tu propiedad. Se habla mucho también del fenómeno Ocupa, y es cierto que es un problema. Lo que pasa, yo aquí voy a recurrir al proverbio chino: hace más ruido un árbol cayendo que 1000 naciendo. Entonces, se hace mucho ruido con el movimiento Ocupa, que es cierto que existe, pero tampoco está tan generalizado. Dicho esto, hay que legislar en contra de este movimiento. El movimiento Ocupa no es un movimiento que socialmente ni esté bien visto ni se le tenga que apoyar. Eso es una cuestión que yo veo clara, y que a partir de ahí lo que tenemos que generar en nuestra sociedad es seguridad jurídica. Eso es fundamental. Una sociedad que no tiene seguridad jurídica no es una sociedad democrática. Y ahí cada gobernante, en función de los partidos que tal, pues tendrán que saber hacia dónde legislar, ¿no? Mariano, querías decir algo. Sí, a mí me gustaría hablar de este tema de ocupación y la situación en la que nos encontramos. En el Congreso de los Diputados se encuentra pendiente de tramitación una propuesta de ley presentada por Ciudadanos en el que entendemos la ocupación como un fenómeno, que no es un fenómeno, sino que es un delito, y por tanto hay que modificar muchas leyes, entre ellas el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de dar a los propietarios que puedan defender un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad, que por cierto es un derecho fundamental y tan válido evidentemente como el derecho a la vivienda, pero sí que es cierto que tenemos que dar seguridad jurídica a los propietarios. Aquí sí que voy a meter un poquito lo que hemos estado haciendo en el Ayuntamiento de Madrid a través de la Empresa Municipal de la Vivienda. Hemos sacado un programa que se llama Reviva, que lo que buscamos es dar la tranquilidad y la seguridad jurídica a esos pequeños propietarios de vivienda que no se atreven a ponerla en el mercado inmobiliario, en el mercado del alquiler, porque tienen miedo a que se la ocupen, a que se la destrocen. A través de la Empresa Municipal de la Vivienda, a través de este programa, pueden ceder en usufructo la vivienda a la Empresa Municipal de la Vivienda. Ella se hace cargo absolutamente de todos los gastos. Se establecen una serie de seguros de impago, de seguros de caución, de seguros de multirriesgo para la vivienda. Se da la posibilidad de iniciar y de realizar obras en materia de eficiencia energética de la propia vivienda, y además se garantiza el cobro del alquiler al inquilino. No paga el inquilino al propietario, sino que es la MVS, el precio pactado previamente con el propietario, el que se hace cargo de esa gestión. Por tanto, no solo hay que actuar desde el punto de vista legislativo, sino que también las administraciones, con ímpetu, con garantías y con voluntad de querer hacer, se puede luchar contra la ocupación. Muy bien, bueno, pues tenemos también unas cuantas preguntas también para Mariano. Mariano está muy solicitado. El tema administrativo e institucional. A ver, Miguel Jimeno nos cuenta: buenas tardes, soy Miguel Jimeno y estamos rehabilitando energéticamente barrios completos en Salamanca. ¿Cómo van a subvencionar la rehabilitación en Madrid para hacerlas viables? Bueno, pues realmente la fiabilidad de la rehabilitación la da la fiabilidad de la propia administración pública. Es garantizar que aquello que se dice que se va a hacer se cumpla. Venimos de unos periodos de tiempos en el que se comprometían una serie de millones de euros desde el punto de vista presupuestario en programas de rehabilitación que luego no se llegaban a cumplir. No se llegan a cumplir fundamentalmente por ineficiencia en la administración pública. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo con estos nuevos planes del Plan Rehabilita que estamos sacando en el Ayuntamiento de Madrid es garantizar al 100% la subvención, dándola por anticipado y además haciendo un seguimiento exhaustivo no solo del procedimiento administrativo de la subvención, sino también de la licencia. Así es como se garantiza y se da seguridad también jurídica a aquellos propietarios de edificios que quieren mejorar su patrimonio y sobre todo mejorar el patrimonio de todos de la ciudad. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas más, también para Mariano. En materia de empleo, el Ayuntamiento de Madrid considera incentivar a las empresas para poder incorporar al mercado laboral a las personas que vienen de la formación profesional
de edificación y obra civil? Por supuesto. El ayuntamiento tiene, también tenemos que tener en cuenta una cosa, el ayuntamiento tiene las competencias que tiene en materia de empleo, son bastante limitadas. No obstante, sí que tenemos una agencia para el empleo que lo que hace es fomentar la inserción de determinados colectivos y de determinados profesionales en determinados sectores. Y eso es lo que está trabajando el Ayuntamiento de Madrid, fomentar pues, todos estos nuevos profesionales que vienen de la formación profesional con una cualificación adecuada, con una cualificación específica para trabajar en el sector de la construcción, en el sector de la edificación, en el sector de la rehabilitación también. Y para nosotros es importante, por supuesto, fomentar no solo de estos trabajadores, de estos nuevos profesionales, sino fomentar la creación de empleo en la ciudad de Madrid. Que no lo podremos hacer con medidas de empleo, pero sí lo podemos hacer con el urbanismo y con las medidas del urbanismo, que lo que hace es reactivar la economía de la ciudad. Para nosotros la mejor forma de crear empleo en la ciudad es regenerar y reactivar el urbanismo, porque como he dicho al principio es una gran palanca económica en esta ciudad. Muy bien. Pues bueno, nos queda ya una última pregunta, también va dirigida a Mariano y a Juan Antonio. La pregunta es, ¿qué opina el Ayuntamiento sobre el agotamiento del suelo urbano? ¿Se apuesta más por una intensificación como modelo de ciudad o como una expansión urbanística en zonas nuevas? Bueno, yo creo que el urbanismo a día de hoy ha cambiado en los últimos 20 años. El Plan General del 97 se produjo en una situación completamente, una coyuntura económica completamente distinta, en el que sí se generó un urbanismo en mancha de aceite, podríamos decirlo, y el suelo, que es el bien más preciado del urbanismo, es finito. Entonces, lo que tenemos que hacer un ejercicio todos, un ejercicio de mirar hacia adelante y, sobre todo, mirar hacia arriba, generando nuevos aprovechamientos y nuevas edificabilidades en el parque construido de la ciudad. Muy bien, Juan Antonio, ¿tú querías decir algo? Sí, absolutamente de acuerdo. Esto es una cuestión muy filosófica que llevamos planteando desde el mundo promotor muchísimos años. Lo que pasa que cuando decíamos, o lanzábamos el mensaje, tenemos que edificar hacia arriba, se nos llamaba especuladores. Esa es una. Entonces, 20 años más tarde, pues ahora ha tenido que venir ONU Habitat para decir, oye, que al ritmo que vamos no podemos extender las ciudades, porque no podemos sostenerlas, las infraestructuras son más caras, en fin, al final cuando todas estas dotaciones se ceden a los ayuntamientos, pues es muy difícil, muy caro mantenerlo. Luego volvemos a la filosofía que nosotros comentábamos hace muchísimo tiempo, donde se tienen que concentrar las ciudades. La ciudad es una ciudad. No es un parque público donde uno va a tener, o no estamos en el campo viviendo. Entonces, vivimos en ciudad para lo bueno y para lo malo y tenemos que tener, digamos, que un grado de concentración muchísimo mayor. Por varias razones, pero la fundamental, porque no se puede permitir, primero, los consumos que tienen las ciudades, los impactos que tienen sobre las infraestructuras y, consecuentemente, sobre la economía. Muy bien, pues muchas gracias. Con esta última pregunta damos por cerrado este evento. Simplemente volveros a agradecer a todos vuestra presencia en nombre del Colegio de Aparejadores y esperamos pues podernos ver en un próximo encuentro, en un segundo observatorio de la edificación. Buenas tardes y muchas gracias a todos.